Después de mi renacimiento, decidí trazar una línea dura entre mí y el heredero de la familia de la mafia, Carlo Gutiérrez. Él hizo que su Golden Retriever ocupara mi asiento y le dijo a todos que yo ni siquiera era apta para tocar comida de perro en su fiesta. Después de eso, nunca más volví a sentarme en la mesa principal. Se quejó de que mi voz le estaba dando dolor de cabeza e interfería con sus negocios, así que me callé delante de él. Él se burló porque apestaba, así que hice las maletas y volví a mi destartalado apartamento en los barrios bajos sin volver a poner un pie en su territorio. Al final, dijo que mi sola presencia arruinaría su alianza matrimonial con la principesa de la familia Moreno. Asentí y luego acepté la propuesta de matrimonio de otro hombre sin dudarlo. Tomé decisiones opuestas a las que tomé en mi vida pasada después de que me casé con él en mi vida anterior. La principesa de la familia Moreno fue asesinada en un tiroteo. Carlo concluyó que yo era el culpable y me arrojó al sótano para torturarme antes de finalmente tirar mi cuerpo al mar. Más tarde, cuando me vio con otro hombre, me confrontó con los ojos rojos. Rosa Cho, ya te divertiste. Vuelve conmigo y fingiré que nada de esto ha pasado. Carlo Gutiérrez señaló al Golden Retriever que movía la cola junto a la cabecera de la mesa y me dio una orden fría. El perro se sienta ahí. Tú puedes quedarte de pie. Me quedé mirando al perro, que se recostaba perezosamente en la silla del comedor que se suponía era mía. Tan feliz que casi lloro porque había viajado en el tiempo. Había regresado al día en que Carlo me humilló delante de todos. Todo el mundo sabía que yo era el equipaje no deseado que la familia Gutiérrez recogió de los barrios bajos. ¿La razón? Mi padre había muerto al recibir una bala por Don Vini, el abuelo de Carlo. Sin embargo, yo también terminé atada a Carlo. Por eso Carlo era el único heredero de la familia Gutiérrez, el capo que gobernaba a ambos lados de la ley. Mientras tanto, yo no era más que una mancha en su historial. Por lo demás perfecto. Todos pensaban que era una pena para Carlo, y él lo pensaba aún más. Por eso hizo que el Golden Retriever se sentara en mi asiento mientras todos los subordinados y hombres forzados me observaban siendo humillada como si fuera un espectáculo rosa. Carlo ya está siendo amable contigo con solo hacerte estar de pie. Si fuera por mí, te habría hecho comer del plato del perro en el suelo, dijo el primo de Carlo mientras se hurgaba los dientes. Las risas de los invitados que rodeaban la mesa resonaron. Incluso los sirvientes con la cabeza baja temblaban de diversión. Todo esto era un espectáculo cuidadosamente organizado, solo para humillarme. Todos sabían cuánto me odiaba Carlo. En mi vida pasada, no me atreví a mover un músculo. Simplemente me quedé allí, aguantando los insultos uno tras otro hasta que terminó el banquete. Finalmente terminé desmayándome por el hambre y los calambres estomacales. Lo que sucedió llegó a oídos de Don Vini, que se estaba recuperando en el extranjero. Más tarde, él personalmente ordenó que me casara con Carlo. El día de nuestra boda, Gemma Moreno, la princesa de la familia Moreno, murió en un tiroteo. Ella era también la mujer que Carlo amaba. Desde la perspectiva de Carlo y sus subordinados, fue mi culpa que su amada muriera. ¿La razón? Supuestamente, yo había filtrado información. Carlo me arrojó a un sótano e intentó todos los métodos para torturarme y sacarme una confesión para vengar a Gemma. Le rogué repetidamente que simplemente me matara, pero él se negó con una burla. En cambio, prometió hacerme sufrir hasta el momento de mi muerte. Me rompió los huesos pieza por pieza y luego me sumergió en agua salada. Soporté ese dolor durante 3 años. Al final, mi cadáver fue arrojado al mar. Pero lo que me pareció ridículo fue que en el momento en que mi alma se estaba desvaneciendo, vi a Gemma regresar en todo su esplendor. Ella no murió en absoluto. En cambio, se había convertido en la nueva dona de la familia. Familia Moreno montaron un espectáculo público para los medios, fingiendo una reunión después de una trágica historia de amor y deleitándose con las bendiciones de todos. Mientras tanto, yo solo fui él. Cordero sacrificado y tonto en su cuento de amor. Ahora se me dio una segunda oportunidad en la vida. Estaba decidida a vivir para mí y a mantenerme lejos de Carlo. En medio de todas las risas, me giré en silencio y subí las escaleras. De vuelta en mi pequeña habitación de látigo, que ni siquiera era apta para un sirviente. Me quité el vestido, que nunca fue adecuado para mi figura. Todos decían que yo era el perro más leal de Carlo. Cada vez que le pasaba algo, yo era la primera en correr. Carlo se había quejado de que mi voz no era más que ruido que le había provocado dolores de cabeza mientras lidiaba con las desordenadas cuentas de los negocios de armas de fuego de la familia. Así que hice el papel de muda. Me quedé despierta durante varias noches y arreglé esas cuentas mal manejadas sin hacer ruido. Una vez dijo que le concedería un deseo a quien lograra resolverle este problema en mi vida pasada. Le entregué las cuentas y le pedí que celebrara mi cumpleaños conmigo. En cambio, le entregó mi trabajo directamente a Gemma para que ella pudiera brillar frente a Don Vini. Luego se la llevó a Atañía de vacaciones. Y yo me envió a limpiar un desorden después de un tiroteo. Apenas salí con vida después de recibir un disparo en el estómago. Casi no lo logro mientras estaba en la mesa de operaciones. Nunca quise volver a experimentar la sensación de ser explotada hasta el punto de no tener nada dentro de mí. Necesito escapar del lado de Carlo y necesito hacerlo ahora. Saqué mi bolsa de lona y rápidamente empaqué mis pocas pertenencias.
De repente, Carlo abrió la puerta de una patada, furioso al ver la bolsa a mis pies, se burló y la pateó. Fruncí el ceño y lo miré con dureza. ¿Cuál es tu problema? ¿Debería preguntarte yo a ti, Rosa? ¿Estás intentando el mismo truco otra vez? No moriste la última vez que saltaste al río. Así que, ¿a dónde planeas ir esta vez? ¿Vas a enviar otra nota de suicidio? Carlo respiraba con dificultad, su expresión retorcida por el desprecio. No te molestes, Rosa. Incluso si tú no estás harta de amenazar con suicidarte, yo sí lo estoy. Me agaché y volví a meter mi ropa vieja en la bolsa. Luego le contesté quién dijo que voy a suicidarme. Si personas tan despiadadas y brutales como él y Gemma podían prosperar en la vida, ¿por qué debería rendirme y morir cuando tenía una rara segunda oportunidad en la vida? Carlo resopló en silencio y el desdén en sus ojos casi se desbordó. Gemma lo siguió y habló en el momento justo. Rosa, deberías haber hablado con Carlos si querías comer en la mesa. Ustedes dos crecieron juntos, así que él no te impedirá de verdad comer en la mesa para siempre. Pero él suicidió. Recibirás algo de lástima la primera vez que lo intentes. Pero si lo haces otra vez, ya nadie te creerá. Sus palabras eran tan venenosas como siempre. Los ojos de Carlo me miraron aún con más asco. Entonces recordé algo. El día de mi mayoría de edad, Carlo había anunciado frente a todos que solo se casaría con una princesa como Gemma. Estaba tan desconsolada que bebí demasiado y accidentalmente caí al río artificial de la villa. Esto fue suficiente para alertar a Don Vini. Él reprendió a Carlo duramente y le ordenó que se distanciara de Gemma, recordándole la deuda que tenía con mi padre. Carlo empezó a odiarme entonces, humillándome en cada oportunidad que tenía. Los amigos de Gemma también me atacaron y acosaron. Carlo nunca movió un dedo para detenerlos. A pesar de ver el acoso. Miré a Carlo a los ojos y le expliqué: estás pensando demasiado. Nunca planeé morir. Estoy empacando porque voy a volver a mi casa. Carlo se burló, sin creer en absoluto la excusa que acababa de inventar. Gemma le tiró de la manga y ¿por qué no la dejas quedarse? Es tan triste para ella estar sola afuera. Carlo frunció el ceño, pareciendo que podría ceder. Hablé de nuevo. Está bien. Me voy a casa. El hermoso rostro de Carlo se puso frío en un instante y se burló. ¿Escuchaste? Ella quiere irse a casa. No seas tan terca ahora, dijo Gemma con un suspiro mientras se acercaba, extendiendo la mano para agarrar la mía. Su afilado anillo de diamante se clavó con fuerza en mi palma desde un ángulo que estaba oculto a la vista, y eso fue suficiente para hacerme retirar la mano con dolor. Gemma retrocedió unos pasos y se golpeó contra la pared. Se agarró el brazo con los ojos rojos de lágrimas al instante, mirándome con incredulidad. Rosa, tú. ¿Cómo te atreves a lastimarla? Rugió Carlo. Inmediatamente me agarró por la garganta y me estampó contra la pared. La parte posterior de mi cabeza golpeó la pared tan fuerte que mi visión casi se nubló por el dolor. Todo lo que pude oír fue su rugido de rabia. Vuelve a tocarla y te arrojaré al sótano. Eres solo una sucia rata callejera de los barrios bajos. Incluso el aire huele asqueroso cuando una escoria como tú está cerca. Me apoyé en la pared para no caerme, a pesar del mareo que sentía. Saldré de aquí pronto, no te preocupes. Y será mejor que te largues ahora, gruñó Carlo. Carlo estaba reprimiendo toda su ira en su pecho mientras me miraba fijamente antes de finalmente levantar a Gemma del suelo e irse sin mirar atrás. Ja. Ya quería tirarme al sótano. Teníamos buenos recuerdos juntos, ¿verdad? Recordé que las cosas entre Carlo y yo no eran tan malas. Cuando yo tenía 16 años, me gustaba seguirlo a donde quiera que fuera porque sabía del compromiso entre nosotros y de cómo nos convertiríamos en una familia. Una vez me llevó con él a encargarse de algunos asuntos familiares y nos encontramos con una emboscada de una familia rival. Él me protegió y recibió una puñalada en la espalda. Fue tan profundo que su hueso quedó expuesto. Estaba aterrorizada y rompí a llorar. Pero él se dio la vuelta y me consoló diciendo que no le dolía en absoluto. En aquel entonces, él era el tipo de hombre que arriesgaría su vida para protegerme. Ahora no dudaría en lastimarme o gritarme por otra mujer. Pero nada de eso importaba ya. Una vez que Don Vini regresara, finalmente podría poner fin a este ridículo compromiso. Miré al mayordomo que caminaba hacia mí y le pregunté con voz: ¿puede llamar al médico de la familia? Mi cabeza está sangrando y creo que tengo una conmoción cerebral. El viejo mayordomo me miró con lástima, pero al final solo negó con la cabeza y se alejó. Pronto, una criada se acercó con un tazón para perros lleno de sobras de la cocina. Órdenes del señor Carlo. Señorita Shaw, aquí está su cena, dijo, lanzándome una mirada de desprecio antes de irse. Me quedé mirando la supuesta cena que era peor que comida para animales, y mi estómago se revolvió. Don Vini rara vez estaba aquí durante todo el año, y Carlo era quien tomaba las decisiones en este lugar. Había dicho más de una vez que yo no era parte de la familia Gutiérrez y mi vida no tenía nada que ver con él. Por eso todos se mantenían a distancia de mí. Si bien me trataba como a cualquier otro subordinado y me enviaba a manejar negocios familiares peligrosos, a nadie le importaba si me lastimaba. Por ello,
Tenía que arrastrarme para ver a un médico para que me curara las heridas. Pero ya estaba acostumbrada. Me limpié la herida lo mejor que pude y empaqué todo. Los sirvientes solo observaron con frialdad cómo llevaba mis cosas de un lado a otro. Esa noche arrastré todo mi equipaje de vuelta a un destartalado edificio de apartamentos en los barrios bajos. Aquí era donde me iba a quedar por el momento. Una vez que ahorrara lo suficiente y rompiera el compromiso, dejaría esta ciudad para siempre y dejaría todo atrás. No habían pasado ni 2 días desde que dejé a la familia Gutiérrez cuando Carl llamó dando órdenes. ¿Dónde estás? Encárgate del envío en el almacén 3 ahora mismo. Sabía exactamente a lo que se refería. Todos estos eran trabajos que había manejado hasta ahora, pero ya no quería hacerlo. No voy. Carlos se quedó atónito. Incluso su subordinado que le estaba informando se quedó en silencio. Lo repetí, pero nadie me respondía. Justo cuando estaba a punto de colgar, la voz de Carlos se escuchó. Podía notar la ira que burbujeaba debajo. Como dijiste, Rosa, cerré la página de trabajo en mi teléfono y acerqué mi teléfono. Dije que ya no voy a encargarme de tus asuntos. No me llamaste rata callejera asquerosa que contamino el aire a tu alrededor. Por eso me fui. Busca a otra persona. Estaba tan enojado que lo único que pudo hacer fue reír fríamente. Estás adquiriendo carácter. ¿Lo suficientemente audaz como para desafiarme ahora? ¿Olvidaste cómo solía seguirme como un perro? Te vas, ¿verdad? Bien, entonces déjame irme de verdad, respondí con calma antes de colgar el teléfono sin esperar su respuesta, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero por primera vez en años no era de miedo sino de algo que se parecía peligrosamente a la libertad. Mi teléfono comenzó a vibrar inmediatamente con llamadas entrantes que ignoré una tras otra mientras me sentaba en el borde de la cama destartalada de mi pequeño apartamento, mirando las grietas en el techo y sintiendo como algo dentro de mí se asentaba en su lugar como una pieza de rompecabezas que finalmente encontraba su posición correcta. Pasaron 2 horas antes de que escuchara los golpes violentos en mi puerta, tan fuertes que pensé que la madera delgada se astillaría bajo la fuerza, y supe sin tener que mirar quién era porque nadie más golpeaba con esa combinación particular de rabia y autoridad. Abrí la puerta y ahí estaba Carlo, con los ojos inyectados en sangre y el rostro contorsionado por una furia que parecía apenas contenida, sus manos apretadas en puños a los costados como si estuviera usando toda su fuerza de voluntad para no estrangularme allí mismo. ¿Crees que puedes simplemente colgarme el teléfono?, gruñó empujando la puerta con tanta fuerza que me tambaleé hacia atrás, entrando a mi apartamento como si fuera dueño del lugar, mirando alrededor con una expresión de asco tan palpable que casi podía saborearlo en el aire entre nosotros. Este agujero inmundo es donde elegiste vivir en lugar de quedarte donde perteneces, agregó mientras pateaba una caja de cartón que había dejado en el suelo, enviando mis pocas posesiones volando por toda la habitación. No pertenezco a ningún lugar que tú definas. Respondí con voz firme aunque mi cuerpo temblaba ligeramente porque los viejos miedos y hábitos son difíciles de romper incluso cuando tu mente sabe que ya no tienes que someterte a ellos. Carlos se giró hacia mí tan rápido que casi no tuve tiempo de retroceder, agarrándome por los hombros con tanta fuerza que pude sentir como sus dedos se hundían en mi carne a través de la delgada tela de mi camisa. ¿Quién diablos crees que eres para desafiarme así?, siseó acercando su rostro al mío hasta que pude sentir su aliento caliente contra mi piel, ver las venas pulsando en su sien, notar cómo su mandíbula se tensaba con cada palabra. Soy alguien que finalmente se dio cuenta de que no le debo nada a un hombre que me ha humillado y maltratado durante años solo porque mi padre murió salvando a tu abuelo, respondí mirándolo directamente a los ojos sin parpadear, sintiendo como algo feroz y salvaje se despertaba en mi pecho, algo que había estado dormido durante toda mi vida pasada esperando este momento exacto. Su agarre se aflojó ligeramente y vi un destello de algo en sus ojos que podría haber sido sorpresa o confusión antes de que su expresión se endureciera nuevamente. Tu padre murió cumpliendo con su deber hacia la familia y tú deberías estar agradecida de que te hayamos acogido en lugar de dejarte morir de hambre en las calles, dijo, pero había algo hueco en sus palabras como si incluso él supiera que ese argumento había perdido su poder hace mucho tiempo. Solté una risa amarga que me sorprendió incluso a mí misma. ¿Agradecida? Debería estar agradecida por ser tratada como menos que un perro, por ser humillada frente a toda tu familia, por ser enviada a hacer trabajos peligrosos mientras tú llevas a Gemma de vacaciones, por ser golpeada y amenazada cada vez que no cumplo con tus expectativas imposibles. Lo empujé con todas mis fuerzas y él retrocedió unos pasos, más por sorpresa que por mi fuerza física. Ya terminé, Carlo, terminé con todo esto, con fingir que algún día podrías verme como algo más que basura, con esperar migajas de afecto de un hombre que claramente me desprecia, con sacrificar mi salud y mi seguridad por alguien que ni siquiera se molestaría en llamar a un médico cuando estoy sangrando. Sus manos cayeron a sus costados y por un momento pensé que vería arrepentimiento en su rostro, pero en cambio vi algo más peligroso, algo posesivo y oscuro que me hizo recordar por qué este hombre era temido en ambos lados de la ley. No puedes simplemente irte, dijo con voz baja y peligrosa. Estás comprometida conmigo, es una orden de Don Vini, y nadie rompe las órdenes de mi abuelo y vive para contarlo. Me crucé de brazos y lo miré con una calma que no sabía que poseía.
Entonces supongo que tendremos que esperar hasta que Don Vinny regrese y hablar con él personalmente, porque yo no voy a continuar con este compromiso y ciertamente no voy a casarme contigo después de todo lo que ha pasado. Le expliqué sintiendo como cada palabra era como una piedra cayendo en agua quieta, creando ondas que sabía que cambiarían todo. El rostro de Carlos se puso rojo de ira y por un momento pensé que realmente me golpearía, pero en cambio dio un paso atrás y me señaló con un dedo tembloroso. Estás cometiendo un error enorme, Rosa, un error que te costará más de lo que puedes imaginar, amenazó, pero yo solo sacudí la cabeza. El único error que cometí fue amar a alguien que nunca me vio como una persona sino como una obligación inconveniente. Respondí sintiendo como las lágrimas picaban en mis ojos pero rehusándome a dejarlas caer frente a él. Se quedó allí parado por un largo momento, mirándome como si realmente me viera por primera vez en años. Y luego sin otra palabra se dio la vuelta y salió de mi apartamento dejando la puerta abierta detrás de él como si ni siquiera valiera la pena cerrarla. Me quedé temblando en medio de la habitación, escuchando sus pasos pesados bajando las escaleras destartaladas. Y solo cuando el sonido se desvaneció completamente me permití colapsar en el suelo y llorar no por él o por lo que perdí sino por todos los años que desperdicié tratando de ganar el amor de alguien incapaz de darlo. Los días siguientes pasaron en una neblina extraña donde cada momento se sentía tanto liberador como aterrador porque por primera vez en mi vida estaba verdaderamente sola sin la estructura opresiva de la familia Gutiérrez, dictando cada uno de mis movimientos. Conseguí un trabajo en una pequeña cafetería cerca de mi apartamento, el tipo de lugar que Carlo nunca habría pisado porque estaba lleno de gente común haciendo vidas comunes sin armas o negocios ilegales o juegos de poder mortales. Mi jefa era una mujer mayor llamada señora Martínez que me miró con ojos amables cuando me presenté y me dijo que parecía alguien que necesitaba un nuevo comienzo sin hacer preguntas incómodas sobre mi pasado. El trabajo era simple, servir café y limpiar mesas y hornear pasteles temprano en la mañana cuando la ciudad todavía estaba dormida, y había algo profundamente sanador en la monotonía de todo eso, en la forma en que cada día era predecible y seguro sin amenazas de violencia acechando en cada esquina. Mis manos que una vez manejaron libros de contabilidad llenos de registros de tráfico de armas ahora preparaban capuchinos y cortaban rebanadas de pastel de zanahoria, y aunque el salario era una fracción de lo que la familia Gutiérrez me había dado el dinero se sentía limpio de una manera que el dinero de sangre nunca podría. Una tarde 3 semanas después de haber dejado a Carlo estaba limpiando mesas cuando la puerta de la cafetería se abrió y entró un hombre que inmediatamente captó mi atención no porque fuera particularmente guapo aunque lo era, sino porque había algo en la forma en que se movía que me recordaba a Carlo, esa misma confianza peligrosa pero sin la crueldad subyacente. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y cuando me acerqué a tomar su orden me miró con ojos oscuros que parecían ver demasiado. Un espresso doble por favor, dijo con voz suave y educada. Y cuando le entregué su café me dio las gracias con una sonrisa que llegó hasta sus ojos de una manera que me hizo darme cuenta de cuán raro era ese tipo de calidez genuina en mi vida anterior. Comenzó a venir regularmente, siempre pidiendo lo mismo y siempre sentándose en la misma mesa. Y después de una semana finalmente se presentó como Mateo Velasco y mencionó casualmente que era abogado especializado en derecho familiar y contratos. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sospechar que sabía más sobre mí de lo que dejaba entrever pero no presionó y yo no ofrecí información. Simplemente continuamos con nuestras interacciones educadas hasta que un día me preguntó si había considerado buscar asesoramiento legal sobre mi situación y le dije que no sabía que mi situación fuera tan obvia. Él sonrió tristemente y dijo que había pasado suficiente tiempo en el mundo criminal para reconocer a alguien tratando de escapar de él, y que si alguna vez necesitaba ayuda para romper un contrato o compromiso coercitivo, él estaría dispuesto a ayudar de forma gratuita porque creía que todos merecían una segunda oportunidad en la vida. Sus palabras se quedaron conmigo durante días y finalmente reuní el coraje para pedirle ayuda, sentándonos en una pequeña oficina legal donde le conté toda mi historia omitiendo los detalles más sangrientos pero dejando claro que estaba comprometida con un hombre peligroso contra mi voluntad y que necesitaba encontrar una manera legal de liberarme. Mateo escuchó con atención tomando notas ocasionales y cuando terminé se recostó en su silla y dijo que mi caso era complicado porque los compromisos organizados dentro de familias criminales rara vez seguían las leyes normales pero que había precedentes legales que podríamos usar especialmente si podíamos demostrar coerción o amenazas de violencia. Comenzamos a trabajar juntos recopilando evidencia y documentación, y durante ese proceso me di cuenta de que Mateo no era solo un abogado tratando de ayudar a una cliente sino alguien que genuinamente se preocupaba por mi bienestar de una manera que nadie lo había hecho en años. Fue durante este tiempo que Don Vinny finalmente regresó de su larga recuperación en el extranjero y convocó una reunión familiar que según escuché a través de viejos contactos incluiría una discusión sobre mi ausencia y mi futuro con Carlo. Sabía que no podía evitar esta confrontación para siempre así que le pedí a Mateo que me acompañara como mi representante legal lo cual era una jugada audaz que haría que todos en la familia Gutiérrez se dieran cuenta de que hablaba en serio sobre terminar el compromiso. La noche de la reunión me vestí con ropa simple pero digna, nada como los vestidos elaborados que solía usar tratando de impresionar a Carlo, y cuando Mateo y yo llegamos a la Villa Gutiérrez los guardias en la puerta nos miraron con sorpresa y confusión antes de dejarnos pasar. La sala de reuniones estaba llena de los miembros de alto rango de la familia, todos sentados alrededor de una mesa larga y pulida con Carlo en un extremo luciendo más pálido y tenso de lo que lo recordaba y Don Vinny en el otro extremo luciendo frágil pero todavía formidable con sus ojos agudos que no perdían nada. Cuando entré con Mateo a mi lado el silencio en la habitación fue absoluto y pude sentir el peso de docenas de miradas sorprendidas y hostiles sobre mí.
Don Vini habló primero con voz ronca pero firme preguntando por qué había traído a un extraño a un asunto familiar privado, y respiré profundo antes de responder que Mateo era mi abogado y que estaba aquí para ayudarme a disolver formalmente mi compromiso con Carlo porque ya no estaba dispuesta a continuar con un arreglo que me había causado años de sufrimiento y abuso. Las palabras cayeron como bombas en la habitación y escuché jadeos y murmullos airados de todos lados mientras Carlo se ponía de pie con tanta fuerza que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. «Estás loca si piensas que Don Vini permitirá esto», gritó señalándome con furia, pero Don Vini levantó una mano temblorosa pidiendo silencio. «Cuéntame, Rosa», dijo el anciano mirándome con una intensidad que me hizo querer retroceder pero me mantuve firme. «Cuéntame exactamente qué ha sucedido para que tomes esta decisión tan drástica». Y así lo hice, parándome allí frente a toda la familia y relatando cada humillación, cada insulto, cada instancia de negligencia y violencia que había soportado bajo el techo de Carlo, incluyendo cómo me había hecho sentar de pie mientras su perro ocupaba mi lugar en la mesa, cómo había permitido que Gemma me acosara y atacara sin consecuencias, cómo me había enviado a situaciones peligrosas sin protección ni cuidado médico después, cómo me había amenazado con tortura y muerte por crímenes que no había cometido. Mientras hablaba vi cómo el rostro de Don Vini se oscurecía progresivamente y cómo Carlo se ponía cada vez más pálido hasta que parecía que podría vomitar. Cuando terminé hubo un largo silencio antes de que Don Vini se volviera hacia su nieto con una expresión de decepción tan profunda que incluso yo sentí un escalofrío. «¿Es esto verdad, Carlo?», preguntó el anciano con voz que temblaba no de debilidad sino de furia contenida. «¿Has tratado a la hija del hombre que salvó mi vida como si fuera menos que basura? ¿Has deshonrado el sacrificio de su padre con tu crueldad?». Carlo abrió la boca para responder pero no salieron palabras y en ese silencio Don Vini golpeó la mesa con su puño arrugado. «Me avergüenzas, nieto, me avergüenzas a mí y a esta familia», rugió el anciano antes de volverse hacia mí con ojos suavizados por algo que podría haber sido arrepentimiento. «Rosa Cho, te ofrezco mis más sinceras disculpas por el trato que has recibido bajo nuestro techo, y declaro aquí frente a todos que tu compromiso con Carlo Gutiérrez queda disuelto inmediatamente. Además recibirás una compensación sustancial por los años de servicio y sufrimiento que has soportado y tienes mi palabra de que nadie en esta familia te molestará nunca más». Las palabras del anciano resonaron en la habitación y sentí como algo enorme y opresivo se levantaba de mis hombros dejándome casi mareada con el alivio. Carlos se veía destrozado, mirando a su abuelo con incredulidad y algo que podría haber sido pánico porque tal vez finalmente se estaba dando cuenta de lo que había perdido no solo a mí sino el respeto y la confianza de Don Vini. «Traté de hacerte ver», murmuró el anciano sacudiendo su cabeza canosa. «Traté de enseñarte honor y lealtad pero te dejaste cegar por el orgullo y el resentimiento y ahora has perdido a alguien que habría dado su vida por ti así como su padre dio la suya por mí». Me incliné ante Don Vini con gratitud genuina antes de darme la vuelta para irme con Mateo a mi lado, y mientras caminábamos hacia la puerta escuché la voz de Carlo llamándome con desesperación por primera vez. «Rosa, espera», gritó y algo en su tono me hizo detenerme a pesar de todo mi instinto diciéndome que siguiera caminando. «Rosa, por favor no te vayas así». Yo no entendí lo que estaba haciendo. No me di cuenta hasta que te fuiste lo mucho que significabas para mí. Me volví lentamente para mirarlo, realmente mirarlo, y vi a un hombre roto por sus propias decisiones. Alguien que finalmente se enfrentaba a las consecuencias de años de crueldad y negligencia. «Pasaste toda nuestra vida juntos tratándome como si fuera menos que humana, Carlo», le dije con voz tranquila pero firme. «Me humillaste, me ignoraste, me lastimaste física y emocionalmente y ahora que finalmente tengo el coraje de irme de repente te importa. Pero no es a mí a quien extrañas, es la idea de tener a alguien que te era completamente leal sin importar cómo la trataras». Él dio un paso hacia mí con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada pero dame otra oportunidad. Dame la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el hombre que merecías desde el principio», suplicó extendiendo una mano hacia mí. Sacudí mi cabeza sintiendo como mi corazón se partía no por él sino por la chica que había sido, que habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras. «Ya tuve mi segunda oportunidad, Carlo, y la usé para alejarme de ti», respondí antes de volverme hacia Mateo, quien me ofreció su brazo con una expresión de comprensión y apoyo. Caminamos juntos fuera de la Villa Gutiérrez y cuando las puertas se cerraron detrás de nosotros sentí como si estuviera cerrando un capítulo completo de mi vida, uno lleno de dolor y trauma pero también de lecciones valiosas, sobre mi propia fuerza y valía. Los meses siguientes fueron de sanación y crecimiento mientras aprendía a vivir para mí misma en lugar de para las expectativas de otros. La compensación de Don Vini fue más generosa de lo que esperaba, permitiéndome comprar un pequeño pero acogedor apartamento en un vecindario seguro y continuar mi educación que había abandonado años atrás para servir a la familia Gutiérrez. Mateo y yo nos hicimos más cercanos no de manera romántica al principio sino como amigos genuinos unidos por nuestras experiencias compartidas de tratar con el mundo criminal desde diferentes ángulos, él como abogado, tratando de ayudar a las víctimas y yo como una víctima tratando de reconstruir mi vida. Él me presentó a su círculo de amigos, personas normales con trabajos normales y problemas normales, y por primera vez en mi vida me sentí como si pudiera simplemente ser Rosa sin toda la bagaje y las expectativas que venían con ser la prometida del heredero Gutiérrez. Escuché a través del rumor que Carlo había tomado la disolución del compromiso muy mal, convirtiéndose cada vez más errático y violento en sus tratos comerciales hasta que Don Vini se vio obligado a intervenir y enviarlo al extranjero por un tiempo para que se calmara y reflexionara sobre sus acciones.
También escuché que Gemma había sido expuesta por su papel en fabricar evidencia falsa contra mí y aunque no fue a prisión debido a las conexiones de su familia, fue efectivamente exiliada de los círculos de poder que tanto valoraba. Había una parte de mí que sentía una pequeña satisfacción al saber que aquellos que me habían lastimado estaban enfrentando consecuencias, pero en su mayoría simplemente me sentía aliviada de que ese capítulo de mi vida estuviera verdaderamente cerrado. Un año después de dejar la familia Gutiérrez, Mateo me invitó a cenar en un restaurante elegante y cuando llegué encontré la mesa decorada con velas y flores y él lucía nervioso de una manera que nunca lo había visto antes. Cuando me senté tomó mis manos a través de la mesa y me dijo que durante el último año me había llegado a admirar más que a nadie que conociera, que mi fuerza y resiliencia lo inspiraban todos los días y que si yo estaba abierta a la posibilidad le encantaría explorar algo más que amistad conmigo. Mi primer instinto fue retroceder porque la idea de abrir mi corazón nuevamente después de todo lo que había pasado con Carlo era aterradora, pero luego miré los ojos honestos y amables de Mateo y me di cuenta de que no todos los hombres eran como Carlo, no todo el amor tenía que venir con dolor y humillación. Le dije que tendría que ir despacio, que todavía estaba sanando de heridas que eran tanto físicas como emocionales, pero que si estaba dispuesto a ser paciente conmigo me gustaría intentarlo. Su sonrisa fue más brillante que el sol y cuando me besó suavemente al final de la noche sentí algo que no había sentido en años: esperanza para el futuro. Nuestra relación floreció lentamente y con cuidado como una planta delicada que necesitaba el ambiente adecuado para crecer y Mateo demostró ser todo lo que Carlo nunca fue: paciente, amable, respetuoso y genuinamente interesado en mi felicidad y bienestar. Me animó a perseguir mis sueños que incluían eventualmente abrir mi propia pequeña panadería usando las recetas que había aprendido en la cafetería de la señora Martínez y cuando finalmente abrí las puertas de Rosa S. Baker y 2 años después de dejar a Carlo, Mateo estaba allí cortando la cinta junto a mí con una expresión de orgullo tan puro que me hizo llorar de felicidad. La panadería se convirtió en un éxito modesto, atrayendo clientes que apreciaban los pasteles hechos con amor y cuidado y el ambiente acogedor que había creado, tan diferente del mundo frío y violento en el que había crecido. 3 años después de nuestra primera cita, Mateo me propuso matrimonio en la misma cafetería donde nos habíamos conocido y cuando dije que si no fue por obligación o miedo sino porque genuinamente amaba a este hombre que me había mostrado lo que significaba ser valorada y respetada. Nuestra boda fue pequeña e íntima, solo amigos cercanos y la señora Martínez, quien lloró de alegría todo el tiempo, y mientras intercambiábamos votos no pude evitar pensar en cómo mi vida podría haber sido diferente si me hubiera casado con Carlo en mi vida pasada, la tortura y el dolor que habría soportado antes de mi muerte en ese sótano oscuro. Pero ahora aquí estaba en un jardín soleado rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí, casándome con un hombre que me trataba como su igual y su compañera en lugar de su posesión o su carga. Fue durante nuestra luna de miel en una pequeña ciudad costera lejos de la ciudad donde finalmente me permití soltar completamente el pasado, dejando que las olas del océano se llevaran todos los recuerdos dolorosos de humillación y abuso, hasta que todo lo que quedó fue gratitud por la segunda oportunidad que había recibido y determinación de aprovecharla al máximo. Cuando regresamos, Mateo había organizado que nos mudáramos a una casa más grande, perfecta para la familia que ambos esperábamos tener algún día, y mientras desempacábamos nuestras cosas recibí una llamada inesperada de Don Vini, quien me informó que Carlo había regresado finalmente del extranjero, pero que había cambiado sustancialmente, habiendo pasado los últimos años en terapia intensiva tratando de entender y corregir los patrones de comportamiento que lo habían llevado a tratar a las personas tan cruelmente. El anciano me preguntó si estaría dispuesta a encontrarme con Carlo para que pudiera disculparse adecuadamente, y aunque mi primera reacción fue rechazar la idea, después de hablar con Mateo decidí que tal vez el cierre sería bueno para ambos. Nos encontramos en un café neutral, territorio donde ninguno de los dos tenía ventaja, y cuando Carlo entró luciendo mayor y cansado con líneas de arrepentimiento grabadas profundamente en su rostro, casi no lo reconocí. Se sentó frente a mí con movimientos cautelosos como si tuviera miedo de asustarme, y durante un largo momento ninguno de nosotros habló hasta que finalmente él rompió el silencio con voz ronca por la emoción. Rosa, no espero que me perdones, ni siquiera espero que me creas, pero necesito que sepas que he pasado los últimos años enfrentando lo que te hice, enfrentando el monstruo en el que me había convertido. Comenzó mirando sus manos en lugar de mis ojos, y quiero que sepas que tenías razón sobre todo, sobre cómo te traté, sobre cómo permití que mi orgullo y mis problemas no resueltos me cegaran ante tu valía, sobre cómo desperdicié la lealtad y el amor de alguien extraordinario. Escuché mientras continuaba explicando cómo la terapia le había ayudado a entender que gran parte de su crueldad hacia mí había venido de su propio sentido de impotencia y resentimiento por el compromiso arreglado que sentía, que le había robado su libertad de elegir, pero que ahora se daba cuenta de que esa no era excusa para tratarme de la manera en que lo hizo. Me disculpo sinceramente por cada momento de dolor que te causé, por cada humillación, cada amenaza, cada instancia en que te hice sentir menos que humana cuando en realidad eras más fuerte y más valiosa que cualquiera de nosotros, dijo finalmente levantando la vista para encontrar mis ojos, y vi lágrimas genuinas allí por primera vez. Acepto tu disculpa, Carlo, le dije después de un largo momento de reflexión, no porque olvide lo que hiciste o porque lo excuse, sino porque puedo ver que realmente has hecho el trabajo de cambiar, y porque aferrarme a la ira y el resentimiento solo me lastimaría a mí misma, no a ti. Su alivio fue palpable y me agradeció con voz quebrada antes de preguntarme sobre mi vida ahora, y le hablé sobre Mateo y la panadería y lo feliz que era finalmente viviendo la vida que siempre había merecido. Carlo escuchó con una mezcla de alegría genuina por mi felicidad y tristeza por lo que había perdido, y cuando nos separamos esa tarde ambos sabíamos que probablemente nunca volveríamos a vernos, pero que este cierre había sido necesario para que ambos pudiéramos seguir adelante completamente.
Esa noche cuando le conté a Mateo sobre el encuentro me abrazó fuerte y me dijo lo orgulloso que estaba de mi fuerza y mi capacidad para perdonar sin olvidar, para sanar sin negar el pasado, y mientras yacía en sus brazos me di cuenta de que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo, no como la prometida rechazada de un capo de la mafia ni como una víctima definida por su trauma, sino como Rosa Velasco, una mujer que había sobrevivido al infierno y había salido del otro lado más fuerte y más sabia. Los años que siguieron trajeron sus propios desafíos como cualquier vida lo hace, pero enfrenté cada uno con la confianza que venía de saber que ya había sobrevivido a lo peor que la vida podía arrojarme y que con Mateo a mi lado, podía manejar cualquier cosa. Tuvimos 2 hijos, una niña a la que llamamos Elena por mi madre a quien apenas recordaba y un niño al que llamamos David por el padre de Mateo, y les enseñé a ambos la importancia de la dignidad y el respeto y nunca permitir que nadie los tratara como menos de lo que eran. La panadería continuó prosperando, eventualmente expandiéndose a una segunda ubicación y luego a una tercera, y aunque nunca me volví rica en términos monetarios, me sentía increíblemente rica en todas las formas que importaban, rodeada de amor y propósito y la satisfacción de construir algo hermoso de las cenizas de mi vida anterior. Escuché ocasionalmente noticias sobre Carlo a través de los canales inevitables de chismes que conectaban nuestros mundos separados, y aparentemente había continuado su camino de redención, eventualmente dejando el negocio familiar por completo y convirtiéndose en un defensor de las víctimas de violencia doméstica, usando su experiencia y conexiones para ayudar a otros que estaban atrapados en situaciones como en la que yo había estado. Parte de mí se preguntaba si su transformación era genuina o simplemente otra forma de penitencia, pero decidí que no importaba realmente mientras estuviera ayudando a personas que lo necesitaban. Su motivación era menos importante que el impacto de sus acciones. En mi 40º cumpleaños, mientras estaba rodeada de mi familia y amigos en el jardín de nuestra casa mirando a mis hijos correr y reír con los hijos de nuestros amigos, sentí una paz tan profunda que casi me abrumó, pensando en cómo mi vida podría haber sido si no hubiera recibido esa segunda oportunidad, si hubiera muerto en ese sótano frío después de años de tortura sin nunca conocer lo que era ser verdaderamente amada y valorada. Mateo se acercó por detrás envolviéndome en sus brazos y susurrando feliz cumpleaños mi amor en mi oído, y mientras me recostaba contra su pecho miré hacia el cielo azul brillante y agradecí en silencio al universo o al destino o lo que fuera que me había dado esta increíble segunda oportunidad en la vida, y prometí nunca dar por sentado ni un solo momento de esta preciosa existencia que había construido con mis propias manos de las ruinas de mi pasado, porque al final eso es lo que realmente significa renacer, no simplemente retroceder en el tiempo, sino elegir activamente crear una vida completamente nueva, una vida definida no por el trauma y el dolor, sino por el amor, la dignidad y la inquebrantable determinación de vivir en tus propios términos sin importar cuán difícil sea el camino para llegar allí. Y mientras el sol se ponía sobre mi familia reunida pintando el cielo en tonos de rosa y dorado, supe con certeza absoluta que finalmente había encontrado mi final feliz, no a pesar de todo lo que había sufrido, sino en cierto sentido debido a ello, porque el sufrimiento me había enseñado exactamente lo que valía y me había dado el coraje para reclamarlo.